Perfecto, ya somos casi 60 personas unidas en este espacio. Entonces, pues primero que todo un saludo muy especial, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Arias, soy parte del equipo de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales SIGDE. Es un gusto tenerlos aquí en este primer espacio del ciclo de webinar SIGDE de este segundo semestre del 2025. Como les digo, este es un espacio organizado por la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales y es una estrategia de participación concebida para promover la circulación de información, formar nuevos públicos, compartir conocimientos técnicos, temas claves y dialogar en torno a diversos tópicos o temas que hacen parte del Plan Estratégico de Información Geográfica Nacional 2024-2027. En esta primera entrega vamos a hablar justamente de los estándares de calidad de los datos geoespaciales y para iniciar, antes de iniciar el espacio, los invitamos a seguirlos por favor en nuestras redes sociales. Ya en el chat de la reunión en un momentico van a encontrar los enlaces y los vínculos a nuestras redes para que puedan estar al tanto de toda la información. Como les decía anteriormente, hoy nos convoca un tema esencial, son los estándares de calidad en la información geoespacial y nuestro objetivo, el objetivo de este espacio es brindarles una visión clara sobre cómo estos estándares nos permiten contar con datos confiables y cómo su adopción fortalece la interoperabilidad entre sistemas, aportando a una mejor toma de decisiones desde las entidades públicas. Eh, Agradecemos mucho la participación nuevamente de todos ustedes y los invitamos a estar activos con sus preguntas que atenderemos al final del espacio. Al final del evento, además, compartiremos una breve encuesta de satisfacción que está diseñada para la mejora continua de estos espacios de participación y que además es requisito para que puedan descargar el certificado de asistencia a esta sesión, como les indicaremos al final de la sesión. Sin más prolegómenos, invitamos para iniciar este espacio al ingeniero Diego Campos, quien es líder del equipo de datos y estándares de la ICDE. Diego nos compartirá una visión general del contexto de la ICDE y nos contará brevemente cómo el tema que abordaremos hoy se articula con los objetivos del Plan Estratégico de Información Geográfica 2024-2027, desde la vía estratégica de estándares de información y nos hablará además de la perspectiva de futuro en este tema. Diego, buenos días. Muy buenos días, Sebastián. Buenos días y un saludo para todos los participantes en este evento. Estoy muy entusiasmado de estar con ustedes y agradezco su participación. Como decía Sebastián, mi nombre es Diego Campos. Yo soy el líder del componente de datos, estándares y calidad de la ICDE. Y pues en este espacio vamos a abordar estos temas que hablaba Sebastián. Y recalco que pues este es un tema que hemos trabajado durante muchos años. Como ustedes saben, la ICDE lleva más de 25 años contribuyendo a la definición, estructuración e implementación de temas relacionados con marcos de gobernabilidad, datos geoespaciales, servicios, herramientas tecnológicas, entre otros temas. Que han contribuido a que el país desarrolle sus capacidades de gestión y para disponerlas, básicamente, disponer datos geográficos al servicio de la misionalidad de las entidades, pero también de las necesidades de los ciudadanos y de la sociedad en general. Aquí en esta diapositiva, perdón, devuélvete, Sebastián. eh, Vemos como toda la estructura de la ICDE en términos de lo que la resolución 899 del 2023 actualizó frente a la conformación y el funcionamiento de la infraestructura colombiana de datos espaciales. Mm, para lograr avanzar en sus responsabilidades se ha conservado una visión estratégica en la definición de ese marco de gobernanza que disponga reglas claras para que podamos trabajar con los distintos sectores y las entidades y otros actores. El primer elemento que vemos aquí es el PIGN o el Plan Estratégico de Información Geográfica Nacional, que es el instrumento que define las líneas de acción, proyectos estratégicos que se van a desarrollar y que más adelante les voy a contar un poco más en detalle, centrándonos en la vía de estándares que tiene que ver con el tema de calidad directamente.
Por otro lado, vemos la gestión del conocimiento, es ese desarrollo de capacidades que permita generar lineamientos, definiciones, herramientas y demás elementos que debemos disponer y tener presentes para que ese modelo de gestión del conocimiento nos permita a todos los actores adoptar lineamientos sin necesidad de depender del conocimiento particular de algunas personas y generando esquemas de sostenibilidad en todo este modelo de producción de datos. El tercer elemento es la definición de responsabilidades. Donde implica generar roles relacionados con producción, acceso, integración de datos geográficos, siempre teniendo un enfoque de calidad en los datos. La definición y expedición de lineamientos que definan los elementos que debemos adoptar para la gestión de datos geoespaciales en cualquiera de las etapas del ciclo de vida de estos datos, siempre viendo la calidad. Mm, Todo esto se apoya en la estandarización y en la adopción de plataformas con el fin de implementar servicios o sistemas geográficos que sean interoperables, que estén al servicio de la misionalidad institucional de las entidades y que estos estándares nos faciliten estar en sintonía, en el mismo nivel de sintonía, en términos de disponer los datos que necesitamos, en los formatos que necesitamos, con la calidad que los usos requieren, mediante servicios interoperables e interactuando en un ecosistema de datos geoespaciales. Por supuesto, la innovación sigue siendo parte de ese ADN de la ICDE, teniendo en cuenta que se presentan cambios permanentes no solamente en lo tecnológico, sino en metodologías y formas de hacer las cosas. Y no solamente hablamos de las tecnologías de cuarta revolución industrial, sino en la forma como colaborativamente vamos integrando esfuerzos. Y resultados no solamente de la ICDE, del IGAC, sino de muchos actores con este enfoque de innovación. De otro lado, pues el máximo organismo de gobierno de la ICDE y de todo este modelo es, la Comisión Intersectorial de Información Geográfica, y aquí presentamos y hacemos énfasis en el preponderante papel que tiene el Comité Técnico Operativo, que es liderado por el IGAC y que propende por lograr la aplicación de todo este marco de gobierno, y que en su dimensión táctica vemos esas mesas de trabajo como instancias de desarrollo de iniciativas o enfoques sectoriales o temáticos, dependiendo de lo que estemos hablando. Siguiente, Sebastián. Gracias. Entonces, aquí vemos el PIGN, los proyectos estratégicos. Como lo indiqué hace un momento, es el principal referente estratégico de la ICDE con un alcance hasta el 2027. eh, y aquí hacemos énfasis en esos hitos del PIGN que están distribuidos a través de las vías estratégicas o componentes de la ICDE, y que presenta proyectos estratégicos que están implementando productos, capacidades que nos permitirán identificar el estado de producción de los datos, su consumo, su aplicación y adoptar estándares apoyados en componentes transversales como gobernanza, política, financiero e innovación. Evidentemente, cada componente de estos, como ven en pantalla, tiene sus propios proyectos estratégicos, esos hitos, cuyos productos se integran para generar las capacidades de gestión de datos geográficos que se requieren. Entonces, estamos hablando de generar un modelo de gobernanza, de generar acuerdos institucionales, de que podamos medir el nivel de madurez y ver cómo avanzamos en ese nivel de madurez, adoptando marcos de referencia de interoperabilidad, políticas, indicadores, planes y estrategias de financiación para que todo este esquema de la gestión de datos geográficos y la ICDE tenga sostenibilidad en el tiempo. Adelante.
Y aquí vemos mm, elementos fundamentales y como les hablaba antes, pues la vía de datos, que es la que tenemos ahí en primera fila, es clave y central en el quehacer de la ITE y presenta cuatro grandes iniciativas que están orientadas a generar un plan de producción de datos geoespaciales, tanto en términos de los datos fundamentales, los OTLs y datos abiertos o otro tipo de datos geoespaciales que nos permita saber qué estamos produciendo, para qué lo estamos produciendo y conectarlo con el siguiente proyecto, que es la estrategia de uso, intercambio y explotación de datos. Es decir, todo lo que producimos, cómo lo consumimos, si estamos satisfaciendo, por decir algo así, la demanda o las necesidades de las distintas entidades y actores de este ecosistema y si se necesita ajustar algo en el plan de producción. También hay un tema de implementar procesos de producción y de introducir elementos de arquitectura de información. Y en el tema de estándares que está ahí resaltado, hay cuatro elementos fundamentales. Primero, identificar el estado de los estándares a nivel nacional, es decir, qué tenemos actualmente, cómo lo hemos adoptado, cómo nos ha funcionado, qué beneficios nos presta y también contrastarlo contra el estado del arte internacional, es decir, los estándares internacionales, en qué versiones van, qué se ha adoptado, qué nuevos estándares han salido, de tal manera que podamos hacer ese estudio y generar ese plan de estandarización y certificación, de tal manera que adoptemos los estándares, actualicemos los que tenemos, adoptemos los nuevos que identifiquemos que nos van a beneficiar y que también establezcamos elementos para lograr que se cumplan los estándares, que se adopten, que se hagan evaluaciones periódicas, todo esto que redunde en términos de la calidad de los datos y la disposición de los datos por parte de las entidades. Hay un elemento fundamental que es el tercer hito de la comunidad de práctica de estándares, que también nos va a ayudar a integrar muchos actores en términos de entidades públicas, sector privado, la academia, especialistas, etcétera, para generar sinergias, para avanzar en el gobierno de los estándares, la actualización, etcétera, y poder tener esa visión siempre técnica de los estándares. Y el último punto es ese marco de interoperabilidad geo, como definir esos grandes elementos y lineamientos que en términos de interoperabilidad nos ayuden a que los datos estén fluyendo desde los productores a los consumidores con estándares que todos adoptemos y todo esto también con las grandes lineamientos o la sombrilla grande de interoperabilidad que ya ha definido MINTIC y otras entidades. Dale, gracias, Sebastián. Y finalmente, en esta presentación de mi parte, vemos como toda esta visión de la ICDE, que recalcamos, se ha ajustado, pero sin embargo tiene los elementos fundamentales en términos de consolidar ese ecosistema digital, que implica participación de múltiples actores, tecnologías, proveedores, fabricantes, productores, consumidores, no solo en términos de lo público, sino de lo privado, la academia y organizaciones internacionales. Esto implica establecer esquemas de colaboración y coordinación, que es parte de nuestra esencia, como les decía al principio, para compartir el conocimiento y la información de lo que desarrollamos y que todo esto se documente y acompañe con casos de éxito o lecciones aprendidas. La innovación sigue siendo central, es parte de lo que impulsamos con una visión de transformación digital y de adopción de tecnologías de cuarta revolución industrial. eh, y finalmente, estos elementos de cómo podemos establecer mejores acuerdos de producción de datos, que sobre todo tengamos la visión de que nos apoyen en el cumplimiento de las metas estratégicas a nivel del Plan Nacional de Desarrollo, los ODS, estrategias sectoriales, etcétera. Y para todo esto, pues es fundamental implementar estándares, procesos que fortalezcan la calidad en el intercambio de datos geoespaciales como elementos básicos para desarrollar capacidades de analítica
que nos apoyen de mejor forma la toma de decisiones, siempre orientadas a cubrir necesidades de los usuarios. Usuarios que pueden ser entidades, organizaciones privadas, la ciudadanía en general u otros actores. Entonces, esto era lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención y quedamos pendientes de estar en contacto con ustedes. Gracias, Sebastián. Dale. No se escucha nada. No sé si yo, pero no te oigo, Sebastián. Por favor, revisa. Carambas. ¿Me escuchan bien ahí? Yo lo mismo Perfecto. Ahora ¿Sí? sí, dale. Listo, perfecto. Ahora sí, les comentaba que Diego tiene más de 25 años de Exacto lo que experiencia. dijiste aquí. Son 180, 500, es que no Voy a le cerrar puse este el micrófono aquí, valor. perdón. Gracias. Diego tiene más de 25 años de experiencia especializados en temas de gestión estratégica de la información, utilizando el modelo de IT4, y además de desempeñarse como líder de calidad y estándares en el IGAC, ha sido también líder de arquitectura empresarial de la Secretaría de Educación Distrital y ha coordinado proyectos tras. Otra vez se fue el audio, Sebastián. A ver, tal vez ahí me escuchan mejor. Adelante, sí, ahí te oímos. Perfecto, un problema ahí con mi micrófono. Bueno, mil disculpas a todos. Volvemos ahora en forma. Bueno, Diego, muchas gracias por esta intervención y ahora entremos en materia con el desarrollo de este webinar. Le damos paso al ingeniero Robert Pulido, que nos ayudará a comprender de manera sencilla, pero muy rigurosa, los principales estándares de la calidad aplicables a los datos geográficos, con algunos ejemplos de su implementación en la gestión pública. Robert, el ingeniero Pulido, es ingeniero catastral en y geodesta y es magíster en geomática, con más de 10 años de experiencia en gestión y análisis de datos espaciales. Ingeniero Robert, buenos días, la palabra es suya. Gracias, Sebastián. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su participación primero que todo en este espacio. Hablaremos un poco, digamos que del pilar fundamental para el desarrollo territorial, que es la calidad de la información geográfica. Entonces, comenzamos con un concepto esencial, los estándares internacionales. Siguiente, por favor, Sebastián. Estos estándares son el marco que nos permite estructurar, documentar y reutilizar datos geoespaciales de manera coherente entre instituciones, sectores, países, educación, público, privado y demás entidades que lo necesitan. Entonces, un estándar geoespacial es un conjunto pues, de reglas, principios o directrices acordadas internacionalmente que definen cómo debe ser estructurado como toda esa información geográfica. Entonces, digamos que aquí vemos un poco la comparativa entre cómo es trabajar con estándares que se garantizan datos documentados, trazables, interoperables y consistentes, y cómo sería trabajar sin estándares internacionales que expone, digamos que algunos errores, alguna pérdida de confianza, dificultades para integrar la información o afectan la toma de decisiones basadas pues en evidencia. Entonces, esa es como tal la definición y es muy importante tener en cuenta que es necesario dentro de nuestras entidades tener claro el concepto de estándar internacional. Siguiente. La gestión de la calidad y esa evolución que nosotros vemos entre calidad de información geográfica, pues ha pasado a lo largo de diferentes ciclos y acciones puntuales. Entonces, es reactivas a visiones sistemáticas y organizacionales. Hablamos de calidad, digamos que incorporada dentro del diseño del dato como tal y en todas las etapas del ciclo de vida de la información. Entonces, pasa a través de una inspección, un control de calidad, aseguramiento y una gestión de la calidad en donde cada una pues define como esa evolución de
ese dato y esa calidad del dato geográfico. Siguiente, por favor. Entonces, esa gestión y esa calidad del dato, pues se ve en las etapas del ciclo de vida de los datos geográficos con esas normas internacionales que hablábamos. Entonces, es un control que aplica no se aplica solo al final, sino es transversal durante todo el ciclo. Se diseña, se incorpora pues desde el principio y de manera, pues como lo mencionaba, transversal, desde una etapa inicial que caracterizamos las necesidades de qué necesitamos, para qué propósito necesitamos los datos, la exactitud con la que la vamos a trabajar y allí se definen pues esos estándares que nosotros hablábamos. Entonces la calidad esperada que nosotros tenemos, pasamos a una etapa 2 en la que planeamos, capturamos esa información. ¿Qué fuentes pues vamos a utilizar para tomar esos datos? Las validaciones que vamos a aplicar. Y allí es donde pues definimos como todos este ciclo en la etapa 2 de planeación. Entonces luego durante la producción ya en una etapa 3 aplicamos pues metodologías, formatos, estructuras, que garanticen, perdón, la fidelidad y consistencia de los datos. Pasamos a un almacenamiento y consolidación de la información que se asegure la integridad, la trazabilidad, la disponibilidad. Y cuando llegamos ya a una etapa 5 o 6 de distribución, análisis, la calidad permite pues esa interoperabilidad entre instituciones, que los datos se entiendan, que se entiendan dentro de plataformas y sectores, no importa cuál sea el sector que estemos involucrados. Entonces, finalmente, el uso y el aprovechamiento en la etapa 7 es donde se pone a prueba todo el proceso. Si cada paso se ha desarrollado con criterios de calidad claros, pues los datos podrán ser confiables. Pues para esa planeación inicial y la gestión del territorio, y pues a lo que finalmente apuntamos, que es la toma de decisiones eficientes, rendiciones de cuentas, interoperabilidad, que la información sea segura y pues que no son metas solamente al final, sino se va trabajando paso a paso. Siguiente, por favor. Entonces, pues algunas normas que debemos tener claras dentro de nuestros conceptos, no solamente es la calidad de información geográfica, que es la ISO 19157, sino también tenemos que tener en cuenta la normatividad de metadatos, de especificación de productos, catalogación de objetos, incluso, bueno, que comprende, digamos, que todo ese ciclo de las 19100 y también la 10005, que es la gestión de la calidad, directrices de planes de calidad, que es donde digamos que tienen esa documentación y cada una de las que les había mencionado anteriormente. Gracias. Siguiente. Listo, entonces, bueno, ¿cuáles son los fundamentos de la calidad de la información? Siguiente, por favor. ¿Qué entendemos por calidad? ¿Cuál es el contexto? Entonces, ¿qué es la calidad del dato geográfico? Según la norma 19157, la calidad es el grado en la que los datos cumplen las expectativas de un usuario pues, final y un usuario pues tanto interno como externo. ¿Con qué parámetros técnicos fueron establecidos? Entonces, esta calidad es esencial para garantizar que los datos sean útiles, actuales, coherentes y que afectan directamente pues, la planificación del territorio, como les mencionaba. Entonces, en las decisiones que tomamos a diario, esa calidad de información geográfica pues se tiene que tener en cuenta con todos los ciclos que les mencioné en un inicio. Siguiente, por favor. Entonces, esa calidad no es solo un atributo técnico, sino la definición tanto de la calidad internacionalmente como lo hacen aquí en las normas nacionales. Pues es un requisito también de gobernanza de iniciativas globales como la UNGGIM o que lo reconocen como un eje para políticas de desarrollo sostenible. Sin calidad, los mejores modelos y plataformas pues pierden su efectividad. Entonces es realmente importante que tengamos claro no solo los parámetros que vamos a ver más adelante, sino los conceptos y que los adoptemos directamente dentro de nuestras entidades. Siguiente. Entonces, bueno,
la norma ISO 19157 nos ofrece pues una estructura clara para la evaluación, el reporte de calidad, los datos de datos geoespaciales. Entonces establece dimensiones específicas como metodologías de evaluación, formas de documentar los resultados. Entonces, digamos que a través de los años ha venido evolucionando. Inicialmente teníamos la 19113 en el 2002 y la 19114 en el 2003 y esas se integraron para generar la 19157, que es la que está actualmente. Eh, Existe la 2013 que la mayoría ya tiene, digamos que claras. Incluso en el año 2022 y 2023 salió una actualización de la misma. Entonces son normas vigentes que también estamos aplicando dentro de nuestros contextos nacionales. En las NTC 5043 y la 5660 aplican esas normatividades que tenemos que ver con calidad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se mide la calidad del dato geográfico? Básicamente y literalmente tomado de la normatividad, tenemos 6 componentes importantes y principales que nosotros evaluamos: la completitud, la consistencia lógica, la usabilidad, la exactitud posicional, la exactitud temática y la calidad temporal. Entonces, cada una de ellas, son los parámetros o esos elementos que vamos a evaluar dentro de nuestra calidad de información geográfica. Siguiente, por favor. Entonces, esas dimensiones pueden medirse con pruebas de campo, contraste con fuentes oficiales, validaciones topológicas, registros de metadatos. La medición permite identificar pues, esas debilidades y avanzar hacia pues, datos más confiables. Entonces, estos son los parámetros principales e iniciales. Y digamos que en la normatividad también hablamos de algo que se llama metacalidad, que proporciona información sobre confiabilidad de resultados de la calidad de los datos. Entonces, es así como la completitud es la presencia o ausencia de datos requeridos, la consistencia lógica es la validez topológica y estructural de la información, la usabilidad es la adecuación al propósito del usuario, la exactitud posicional es la ubicación real versus la registrada, la exactitud temática, la concordancia entre atributos y la realidad, y la calidad temporal, la vigencia y la corrección pues, de esas fechas en cuando fueron actualizados los datos. Siguiente, por favor. Entonces, pues digamos que cada una de esas dimensiones puede medirse y verificarse pues a través de diferentes aspectos. Entonces, ¿qué aspectos se pueden considerar cuando evaluamos cada una de los elementos que nos pide la normatividad? Como ejemplo, la usabilidad se va a verificar si el dataset cumple con los requerimientos del usuario final. ¿Y cómo se puede considerar, o esos aspectos que debemos considerar, es a través de un juicio experto o de verificación de contraste de los requisitos que tenemos con los datos en tiempo, digamos que datos geográficos que tenemos en nuestra entidad con respecto a otros datos? Entonces, esas validaciones y verificaciones son las que nosotros hacemos y tenemos que tener en cuenta pues dentro de nuestras entidades. Siguiente, por favor. Entonces, como uno de esos ejemplos, pues en Colombia, instituciones tanto como el IGAC, como algunas de instituciones que tenemos datos ya publicados dentro de nuestra plataforma con datos fundamentales, con información geográfica que exponen al usuario, generan esos reportes de calidad. Entonces, por ejemplo, en cartografía básica se establecen márgenes de errores posicionales, en catastro multipropósito se verifican atributos temáticos, vistas de campo, registros externos, digamos que ambientales se pueden identificar omisión, desfases temporales, etc. Esto es un ejemplo inicial de cómo el IGAC genera un reporte de calidad. Claro, esto es mucho más extenso. Les puse solo como los elementos, el elemento principal e inicial que tienen acá, pero es un ejemplo de cómo a través de los datos que ya tenemos publicados, si no se generan esos reportes de calidad, pues no podemos avanzar en la toma de decisiones y que las entidades tengan en cuenta que ya existen modelos o ya existen formatos que pueden tomar como base para generar sus propios reportes de calidad. Siguiente, por favor. Entonces es así como pues los retos y las oportunidades en la gestión de la información y sobre todo en la calidad son bastante importantes para nosotros lo que viene como entidades y lo que ICDE proporciona en cada uno de sus elementos.
Entonces, esos desafíos, pues sabemos que no todas las entidades están en el mismo nivel en cuanto a la revisión de calidad, no, o están en diferentes procesos y cada uno lleva su ritmo pues, a formas diferentes. Entonces, la ICDE promueve un enfoque gradual y adaptable a diferentes capacidades institucionales. Entonces, el contacto con nosotros nos proporciona que las entidades, pues, primero nos comenten en qué niveles están y poderles ayudar no solo con información base, sino a través, digamos que, por ejemplo, como los proyectos del PIGN, como lo mencionaba Diego, pues ayudan y se vinculan dentro de cada una de las entidades. Entonces es así que principalmente, digamos que, inicialmente se están trabajando el estado del arte, tanto de estándares nacionales como internacionales, como mencionaba Diego, y se están generando unos planes de estandarización y certificación para que las entidades pues, puedan analizar y ver su información. Entonces, en los planes de estandarización pues se están viendo los objetos territoriales, los diccionarios de datos, catálogos de objetos, los pilares de calidad de la información, metadatos, datos abiertos e interoperabilidad. Entonces, todo esto se va integrando proporcionalmente en cada una de sus entidades. Siguiente, por favor. Entonces, esas dimensiones de calidad que se están evaluando actualmente y hablando específicamente de los pilares del dato geográfico, eh, tenemos, digamos que tres pilares principales, que es el pilar del dato como tal geográfico, el pilar de la calidad en cuanto a los geoservicios y finalmente una calidad que se está evaluando a través de los geovisores. Entonces, todo es secuencial. Porque sin el dato geográfico no vamos a tener un geoservicio y sin un geoservicio no vamos a poder tener un geovisor o un portal de datos. Entonces, un ejemplo aquí claro es una calidad de información que se está evaluando actualmente a través de geoservicios que se viene hablando con las entidades de la publicación de esa información y se hace a través del portal de la ICDE. Entonces estamos haciendo procesos de migración a los portales y principalmente al portal de la ICDE se está evaluando a través de un esquema de valoración de 5 estrellas. Entonces ese esquema de valoración tiene como una exactitud posicional en donde se evalúa si tiene un origen nacional o en qué sistema de referencia se está evaluando, si tiene catálogos de objetos o diccionario de datos, el formato de descarga, si tiene un WMS, un WFS para la validación de los estándares como la OGC, si tiene un metadato geográfico, dónde está publicado y qué fechas de actualización tiene esos datos. Siguiente, por favor. Entonces, es así como les comentaba a través del visor, nosotros generamos que se encuentra dentro de la página de la ICDE, generamos esa evaluación y ese esquema de dimensiones. Entonces, las entidades pueden saber cómo van respecto, digamos, específicamente a esos geoservicios, cómo está evaluando la calidad en este momento, se está evaluando dentro del geovisor. Lo tenemos distribuido a través de temáticas con sus descripciones propias y cada uno de esos geoservicios pues entra dentro de esas temáticas y se evalúa ese esquema de valoración de 5 estrellas. Entonces digamos que inicialmente como las entidades pueden empezar a revisar cómo van en tema de geoservicios. Siguiente, por favor. Y pues a través del centro de documentación, la ICDE tiene diferentes plantillas, esquemas, documentos que nos hablan de temas no solamente de calidad, sino es esa vinculación, como les mencionaba, entre entidad y nosotros en que podemos empezar a ayudar y a soportar, digamos que temas o conceptualmente, cómo podemos colaborar para poder integrar esa información. No solamente en calidad, sino en diferentes parámetros. Muchas gracias. Es lo Robert, que tenía que decirles el día de hoy. Gracias. Robert, muchísimas gracias por esta exposición tan completa. Y ahora vamos a abrir un espacio de diálogo con dos compañeros del equipo de trabajo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quienes nos van a mostrar unos casos prácticos de aplicación de esto que hemos conversado hoy. Así que invitamos en primer lugar a la ingeniera Carolina Morera de la Subdirección de Información y del equipo de Gobierno de Datos del IGAC, quien nos va a hablar de la calidad
desde el gobierno de los datos y la información desde el punto de vista del IGAC. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días para todos. Agradecemos a la ICDE la invitación a participar en este espacio. Básicamente queremos compartir con ustedes la experiencia en el marco del fortalecimiento del gobierno de los datos en la información. Hemos generado diferentes instrumentos, digamos que la implementación desde la calidad del dato geográfico es una actividad que hace parte del ciclo mismo de vida de los datos. Sin embargo, contar con instrumentos que nos ayuden a alinear todos los procesos y que se institucionalicen, pues nos ayudan bastante a seguir mejorando ese gobierno. Adelante, Sebastián, por favor. Perfecto. Uno de los instrumentos más estratégicos para nosotros justamente es el procedimiento para la gestión del ciclo de vida de los datos en la información. Está compuesto por 9 fases, pues debido al tiempo que tenemos, pues no vamos a detallar cada una de esas etapas. Acá básicamente comentarles a ustedes que el tema de calidad, si bien está, digamos, dentro del ciclo en la fase 6, es un tema y componente transversal en todas las fases. ¿En qué sentido? En la primera, que se denomina fase de caracterización, cada uno de los procesos debemos de hacer una revisión, tomar una fotico de qué información, productos de información estamos generando y cuáles son las condiciones, criterios, requisitos de calidad. En la fase de planeación establecemos justamente esos requisitos, luego evaluamos si cumplimos y desde la fase de caracterización hemos identificado también digamos, oportunidades de mejora que las incluimos en la fase de planeación. En gestión del conocimiento verificamos si necesitamos fortalecer algunas capacidades, competencias, conocimientos frente a la implementación, en este caso el componente de calidad, alistamiento, garantizar los recursos e insumos críticos para generar el producto de información en la quinta fase, y en la sexta tenemos una guía, una para garantizar que cumplamos con lo que dijimos ayer en la fase de planeación, y dos, evaluar si efectivamente lo hicimos. En cuanto a seguridad y privacidad, también la quisimos incluir como una fase clave dentro del ciclo, porque de ahí pues vamos a poder salvaguardar la información, digamos, evitar que se haga un acceso indebido a esos datos y que nos afecte la integridad de la información. Por último, la disposición, si hacemos juiciosa y rigurosamente las fases anteriores, pues vamos a poder disponer, como lo decía el compañero Robert, a través de esos servicios, pues información de calidad. Finalmente, el uso y aprovechamiento, que ahí sí, digamos, se justifica todo lo anterior en el sentido que podemos potencializar aún más los productos de información e iniciamos nuevamente el ciclo. Allí surgen las necesidades nuevamente. Ahora, si no tenemos claro, vamos, dentro del ciclo de vida, quién hace qué, pues difícilmente también vamos a poder garantizar que cumplamos con estos instrumentos. Entonces, en el procedimiento encontramos dos elementos claves: los roles, responsabilidades y las actividades. Si quieres darle el siguiente, Sebastián, por favor. Ahí, gracias. Bueno, los principales roles se orientan, por supuesto, a involucrar desde el comienzo al líder del proceso, su proceso de dependencia o grupo. Cada uno de estos roles tiene unas funciones. En este caso, a nivel estratégico está este líder, quien orienta, hace seguimiento desde el plan de producción, calidad y seguridad de los datos y la información. Acá también es un avance, digamos, importante que tenemos nosotros en el instituto, y es que formalizamos un instrumento, un formato, e independientemente de la información, acá digamos que estamos en el contexto geoespacial, pero independientemente del tipo de información, sea alfanumérica o documental, debemos tener este plan de producción. El productor del dato, quien genera, por supuesto, esa información, el gestor de los datos y la información es un rol que hace parte de las competencias de la Subdirección de Información y se orienta justamente a acompañar, a proponer, a apoyar a los procesos en el desarrollo de este ciclo de vida. El oficial de seguridad de la información, un rol clave dentro del proceso, y pues demás profesionales designados que apoyan el cumplimiento, en este caso, del procedimiento. En la partecita de abajo ustedes van a poder encontrar el enlace al documento. Esta es información pública. Ustedes pueden consultar el listado digamos, de todos los instrumentos que tenemos y pues la fecha en que, desde que contamos con este instrumento. Adelante, Sebastián, por favor, gracias. El segundo instrumento que les comentaba asociado al componente de calidad es una guía.
guía para el aseguramiento y evaluación de la calidad en esos dos momentos. Asegurar que yo cumpla con los criterios, requisitos, reglas y demás que definí en el plan de producción y evaluar, que básicamente vienen allí las oportunidades de mejora para establecer si requiero quizás fortalecer, mejorar la definición de alguna regla, establecer de pronto mayores controles para que finalmente pues ahí sí aseguremos la calidad de los datos y la información. Siguiente. En esta guía también incorporamos un elemento fundamental que nos lo, digamos, recomienda el DANE en el marco ético del Sistema Estadístico Nacional en el CEN, y es el establecer, digamos, un código, unas mejores prácticas, y acá lo relacionamos con lo que ya nosotros en el instituto denominamos Código de Buen Gobierno, donde básicamente garantizamos esa privacidad, seguridad, exactitud, precisión, es decir, tiene todo que ver con el componente de calidad y por eso lo incluimos dentro de este instrumento. El marco ético también nos indica, si quieres, dale continuar, por favor, un proceso. Entonces, invitan a las instituciones y nosotros pues ya, como les comento, lo incorporamos en la guía a hacer ese autodiagnóstico que está relacionado con la fase de caracterización que veíamos antes, definir un plan de acción y establecer si es necesario hacer más instrumentos que fortalezcan pues todas las acciones que se hacen a nivel institucional. En esta guía encontramos los mismos roles que vienen del procedimiento de ciclo de vida, es decir, que ahí damos continuidad también y seguimos reforzando la participación de todos los involucrados en los procesos. Adelante. Bueno, como lo comentaba anteriormente, aunque este es un contexto geoespacial, sí consideramos nosotros muy pertinente incluir los demás formatos de la información, porque manejamos de manera transversal e integral los productos. Un producto geoespacial puede ir acompañado de una base de datos, es decir, viene el componente o el formato alfanumérico, y de un documento, puede ser una metodología, y eso conforma el producto de información. Por eso siempre queremos trabajar básicamente pues esos tres formatos de manera integral. Para cada uno definimos unos lineamientos. Esos lineamientos están establecidos de acuerdo a las fases del ciclo de vida y a la estandarización en la definición de las dimensiones de calidad. Nuevamente, independiente del producto que generemos y del área que a nivel institucional apoyemos dentro de este proceso, todos debemos de estar articulados y alineados en este mismo sentido. ¿Quieres darle, por favor? Siguiente. Perfecto, gracias. Entonces, para los tres formatos vamos a tener las mismas dimensiones de calidad y vamos a desarrollar el mismo ciclo de vida de los datos y la información. Esto muy a manera de ejemplo, por ejemplo, en la dimensión de calidad completitud, en el formato alfanumérico, lo que evaluamos es que las bases de datos estén completas. En lo geoespacial, que exista la totalidad de ítems, que es como se maneja en productos geoespaciales, y en lo documental, que tengamos esos documentos completos de acuerdo al contenido estructurado que yo definí inicialmente. Entonces, eso, digamos, nos permite también que cuando vayamos a hacer una evaluación transversal a nivel institucional, podamos evaluarnos de la misma manera en todos los procesos y para todos los productos. Adelante. Ahora, ¿en qué estamos en el instituto en este momento? Digamos, si bien es importante la generación de esos instrumentos, como lo comentaba inicialmente, porque nos permite seguir reforzando el gobierno y tener una orientación y no hacer, digamos, cada uno lo que considere que debemos hacer, sino a partir de estos instrumentos poder establecer esa estandarización. Este año hemos tomado el Plan de Acción Institucional, el PAI, en las dos vigencias 2024 y 2025 con el fin de establecer los productos de información, y eso hace que el gobierno de los datos, y en este caso la calidad, esté alineado a lo que institucionalmente tenemos programado y que tiene recursos garantizados. Entonces, ¿qué hacemos? Una caracterización donde el componente de calidad, por supuesto, está allí. Evaluamos cómo se hace la planeación de ese producto, cómo se hace la evaluación interna de ese producto en cada uno de los procesos, si cuenta o no con metadatos. Robert lo mencionaba, este es un requisito también muy importante para un producto de información.
que se integre al catálogo de componentes y que se almacene en el repositorio institucional. Esto muy orientado a la etapa de disposición del dato. Hacemos una caracterización, generamos unos tableros de tal forma que nos permita medir y cada uno de los procesos puede ir monitoreando en qué va de acuerdo a sus productos. Tomamos esos dos momentos, 2024 y 2025, porque la idea es empezar a hacer comparativos y ver cómo vamos, pues, la idea es que vayamos mejorando en el transcurso, que vamos volviéndonos más maduros en la implementación de los instrumentos, pero si notamos que de pronto hay una disminución en el indicador, pues eso nos da luces para reforzar algunas de las acciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, también por esta información y estos ejemplos que nos has mostrado. Veo que hay personas que están levantando la mano o colocando preguntas en el chat. Recuerden que al final de la sesión tendremos un espacio de 5 o 10 minutitos para resolverlas, entonces no se preocupen que los vamos a tener en cuenta y al final las resolveremos. Damos paso ahora a Freddy Andrés Cristancho, de la Subdirección Cartográfica y Geodésica del IGAC. Freddy, el ingeniero Freddy, nos va a contar sobre los requerimientos técnicos de validación de productos cartográficos. Freddy, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, para dar comienzo a esta parte de qué es lo que hace el Instituto Geográfico con respecto a los requerimientos técnicos y validación de productos cartográficos, pues vamos a siguiente, por favor. Vamos a demostrar o explicar cuáles son los productos cartográficos que desde la Subdirección Cartográfica y Geodésica se generan, se articulan. En primera instancia, se hace la verificación de los requisitos técnicos de la ortoimagen. Esta ortoimagen es una fotografía corregida tanto radiométricamente como geométricamente y que nos ayuda a entender o a visualizar el espacio de una manera exacta, y cada punto de la imagen corresponde a una posición real en la superficie terrestre. Por otro lado, el modelo digital de terreno, otro producto cartográfico que el instituto genera y el instituto revisa, hace parte o representa un conjunto de datos de manera altimétrica en donde se identifican diferentes estructuras geomorfológicas y espaciales del mismo. Y finalmente, la base de datos cartográfica vectorial es el conjunto de la interpretación de estos dos insumos de una manera vectorial, en donde se intenta simplificar la visualización de los elementos básicos de la cartografía de una forma mucho más eficiente. Entonces, esta estructura vectorial está definida por diferentes sistemas o elementos. Siguiente. Entonces, dentro del proceso de producción cartográfica, el proceso de control de calidad se le llama un proceso de validación, donde se hace la verificación de los cumplimientos de las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos o cada uno de los productos que se identifican, con el fin de que pase un proceso de oficialización, que es en donde se deposita todo este conjunto de datos en la plataforma Colombia en Mapas y que pueda ser utilizado por terceros o por partes interesadas que quieran incluir estos elementos, estos elementos básicos de planeación del territorio a la toma de decisiones. Siguiente. El proceso de validación, este es un gráfico sencillo de cómo se hace internamente el proceso de validación, teniendo en cuenta que existen especificaciones técnicas que nos ayudan a darle un seguimiento a los productos cartográficos. En primera instancia, la resolución 1421, donde nos da las generalidades de cómo deben presentar esos productos, cómo son los tiempos de validación, qué cosas se identifican en el proceso de validación. Y por otro lado, la resolución 471 del 2020, que nos da los lineamientos técnicos de los productos que se evalúan, pues para darle una conformidad o no conformidad. Primeramente se hace una erradicación de los productos cartográficos. En la página web de Colombia en Mapas del Instituto Geográfico tiene este apartado para que cualquier entidad pueda erradicar sus productos mientras estén acordes a las resoluciones mencionadas anteriormente. Nosotros podamos verificarlas, revisarlas y asimismo poderlas oficializar. Entonces se hace una primera instancia, un control interno en donde se identifica que los puntos de control, como mencionábamos anteriormente en el webinar,
la validación, la precisión de exactitud posicional es uno de los parámetros más importantes y nosotros evaluamos que los insumos utilizados para hacer este proceso de validación sean acordes y tengan la calidad esperada. Y también se identifica si los productos cuentan con toda la información requerida para poder iniciar de manera exacta la validación del producto. Se hace una resolución de conformidad o no conformidad para darle respuesta a la parte, al productor que generó el producto y que pueda subsanar estas primeras inconsistencias. De ahí sí, los productos que pasan esta primer visualización de control de calidad, podemos aplicarle las resoluciones donde se especifican las especificaciones técnicas. Se pasan estas especificaciones técnicas y el producto se puede considerar conforme o no conforme. Se le da la oportunidad a subsanar estos problemas que hayamos detectado en cualquiera de los 3 productos para que pueda volver a pasar por el proceso. Se hace un informe técnico de lo que se encontró en el proceso de validación y se procede a hacer la publicación de los productos. Siguiente. Bueno, en esta primera parte, como les comentaba, se hace una identificación de los puntos que se denomina control terrestre, en donde se identifica si los puntos de control y los puntos de comprobación tienen todos los insumos requeridos para poder ser utilizados en el proceso de validación. Asimismo, se hace una completitud de los datos, donde de manera organizada por cuestión de la gestión de la información, se identifica que tenga tanto el tipo de archivo y la completitud de los mismos. Siguiente. En este caso, la inspección inicial para el caso de la ortoimagen se identifica que la ortoimagen tenga un formato de representación adecuado y cuente con su metadato acorde a la información que está siendo tratada en los formatos que se ven en la diapositiva. Se busca que todos los elementos que se generan para la construcción de este producto estén dentro de las carpetas, en especial hincapié, dándole principal interés a los puntos de control terrestre y los puntos de comprobación, que es lo que nos da la exactitud posicional. Siguiente. Siguiente. Atrás, por favor. Para el modelo digital de terreno, como también es un elemento raster, las condiciones necesarias para que pase esta primera inspección son muy similares a las autoimágenes. En este caso también se evalúa la nube de puntos que en muchos casos se utiliza para la construcción de estos modelos digitales de terreno, pero en sí los requerimientos de los 2 insumos raster son exactamente los mismos. Y finalmente, para la base de datos vectorial, se busca que tanto la estructura, el modelo y los insumos que fueron utilizados para su construcción estén dentro de las carpetas relacionadas. Siguiente. Aquí nosotros queremos darle especialmente hincapié en cómo deben presentarse estos productos cartográficos que nos ayudan a una correcta interpretación de que los productos están bien organizados, están bien estructurados y tienen los insumos adecuados para su posterior identificación. Entonces, en una carpeta donde podamos identificar el producto ortoimagen y su respectivo metadato asociado, el cual va a ser objeto de evaluación mediante la norma técnica que el IGAC produce, debe tener sus informes de calidad y sus informes de reporte de verificación de exactitud posicional, pues hecho por la entidad que crea estos productos, y finalmente una carpeta con todos los insumos que esto requiere. Siguiente. Como les decía, el modelo digital de terreno también tiene una representación similar. Y les comentaba de darle especialmente hincapié a la forma como se debe organizar la información para pues, que el proceso de validación sea lo más efectiva posible. Siguiente. Y finalmente, la base de datos vectorial, en donde asegurando que la correcta interpretación de qué tipo de producto se está utilizando, a qué tipo de elemento o si elemento territorial hace referencia. En este caso se evalúa por unidades territoriales de acuerdo a si es municipio, departamento, centro poblado o cabecera municipal. Entonces, estas son las unidades básicas de identificación de elementos a las cuales el instituto le genera su producto cartográfico correspondiente. Siguiente.
Dado así, teniendo en cuenta que nuestro proceso de inspección inicial, tanto la organización de carpetas como los elementos que se espera dentro de los productos estén acorde, empezamos a identificar las especificaciones técnicas que actúan a cada uno de los productos. Aquí se mencionan las especificaciones técnicas que tienen mayor peso o nos ayudan a identificar que el producto tenga una calidad óptima esperada de acuerdo a cada uno de los productos tenidos en cuenta. En este caso, pues las ortoimágenes, la exactitud posicional y la consistencia lógica nos da ese marco de referencia de que el producto es útil o no es útil en cuanto al nivel de precisión que se espera para cada uno de los elementos. Para la exactitud posicional se utiliza el método estadístico de RMSE, que es un elemento estadístico de precisión con respecto a el espacio que ocupa el mismo. Y también se identifica que los elementos a nivel visual, si existe distorsión radiométrica, elementos no empalmados que nos puede generar alguna especie de afectación sobre la ortoimagen. Entonces se espera que las ortoimágenes no tengan estos elementos o estas condiciones radiométricas que nos permita identificar elementos cartografiables. Por otro lado, el modelo digital de terreno se identifica que los píxeles, que el tamaño del píxel, que existan completitud en los datos sea acorde, y en este caso se utiliza una exactitud posicional con respecto a la vertical, con respecto a la altimetría. Y finalmente la base de datos vectorial, en donde se hace una revisión exhaustiva de la tabla de atributos, de la forma como se interpretó la información de la ortoimagen y fue catalogada dentro de la misma. Esto teniendo en cuenta que existe un catálogo de objetos de representación en donde identifica qué elementos de la imagen van a ser introducidos a esta base de datos vectorial. Siguiente. Y finalmente, en el proceso de validación, todos los elementos que dictaminan las resoluciones en la parte técnica pueden ser visualizados de una forma, ¿cómo decirlo?, más manual. Desde la Dirección de Gestión de Información Geográfica se ha hecho especialmente hincapié en automatizar esta clase de procedimientos. En este caso, para cada uno de los productos se tiene una serie de scripts desarrollados en Python y visualizados en ArcGIS Pro para que nos facilite esta identificación de los elementos y ya no tengamos que ir a cada parte del producto, identificar dónde están los problemas, sino que cada uno de estos aplicativos nos da una señal de alarma en donde existe algún tipo de error que debamos identificar de manera manual. Siguiente. En este pequeño video se identifica cómo se hace el proceso de identificación de los elementos de evaluación y cómo los aplicativos funcionan. No estoy seguro si ustedes están viendo el video de una manera fluida, pero pues digamos que aquí el aplicativo nos pide en este caso que ingresemos la geodatabase que vamos a analizar, que identificamos la ruta de salida donde va a salir el informe de validación. El informe de validación para este caso está evaluando los dominios de los datos. Se hace un proceso internamente de la identificación de todos los elementos en la base de datos para que al final nos dé un archivo HTML en donde nos dice en cuáles son los elementos que debemos prestar atención. Si los drenajes tienen una correcta calificación, si están acordes a que la tabla de atributos no encuentran inconsistencias, si hay textos extra dentro de alguna parte de la tabla de atributos que esté generando algún tipo de inconformidad. Esto nos ayuda a que podamos tomar una decisión mucho más acertada, mucho más rápida, y pues como dentro de la generación de los scripts, pues todas estas reglas están ya previamente establecidas. Siguiente. ¿Cómo está cargando? Aquí está la diapositiva de validación de metadatos. También se hace un proceso de identificación de que los metadatos cumplan con la norma técnica ISO 19115 que hace
referencia al contenido del metadato, y la 19139 a la estructura que debe tener el metadato para que sea interoperable y legible por diferentes sistemas. En este caso, nosotros buscamos que cosas básicas como el título, la descripción, la citación de las partes que crearon este producto sea acorde a lo que se espera en los lineamientos, y también se hace una respectiva validación de este tipo de insumo que hace parte pues, de lo que es el producto como tal cartográfico. Siguiente. De igual manera tenemos un aplicativo en donde se desarrolla o se interprete de una manera semántica y la estructura del metadato sea acorde a lo que se espera en la normativa de ISO. Cada uno de los productos cartográficos debe tener o está enmarcado, debe tener su metadato asociado. Esto nos permite, pues como está en la normatividad técnica relacionada, nos permite relacionar de una manera más especial los procesos de validación de los mismos. En este caso, el proceso de validación se encarga de identificar estos elementos y nos da un reporte de inconsistencias de los metadatos. Nosotros este informe lo abrimos, lo ejecutamos de una forma exacta, y el informe nos dice que parte de los textos tienen algún grado de error y para procederlos a corregir. En este caso se puede ver que existen faltas de fragmentos en donde nos identifica que el metadato esté acorde a lo aprobado por la ICDE y que podamos ir al punto exacto en donde podemos hacer la corrección del mismo. Siguiente. Sí, entonces estos son los aplicativos que utilizamos para que nos ayude y nos facilite la interpretación y la búsqueda de la conformidad de las normas técnicas de los procesos de producción cartográfica. Muchas gracias. Freddy, muchísimas gracias por esta exposición tan detallada. Y ahora, pues también a Carolina y a Robert, que hicieron parte como todo este gran bloque temático, como la parte de la pulpa de este webinar. Y ahora vamos a abrir un espacio de unos 5 minutos para resolver inquietudes, escuchar comentarios y responder las preguntas. Les solicito, por favor, colocar en el chat a quién va dirigida la pregunta para poder atenderla. Y además, en paralelo, mientras vamos resolviendo las preguntas, les pedimos especialmente el favor de llenar la encuesta de satisfacción del webinar que van a encontrar en este momento también en el chat de la reunión. ¿Por qué es imposible y por qué es importantísimo llenar esta encuesta? Porque esta encuesta es el requisito para poder obtener el certificado de participación de esta sesión, que van a poder descargar a partir de la próxima semana en nuestra aula de Moodle. Se les notificará por correo electrónico el usuario y la contraseña de acceso. Entonces, pasemos entonces a resolver las preguntas. Aquí estoy abriendo el chat. Pueden encontrar ya, ahí estoy viendo que pueden encontrar en el chat también el formulario de satisfacción. Y iniciemos, perdón, con, dice, perdón, ya. Pregunta María José Labarca. Como usuaria de datos espaciales que genera Colombia, me gustaría saber si en el proyecto CINIT ya existen conjuntos de datos disponibles, ya sea en materia de producción o en un ambiente de evaluación, y cómo se puede acceder a ellos. No sé, María José, si nos indicas para quién va dirigida esa pregunta. Hola, buenos días. En realidad no para nadie en específico, solamente quisiera preguntar en general. Y además, bueno, hice varias preguntas, perdón. Lo que pasa es que yo trabajo en una compañía que se llama TomTom, que genera información espacial, la compra y también es usuario de los datos espaciales de distintos países. Y actualmente también estamos participando en mesas de trabajo con los institutos que generan las informaciones. Entonces, además me gustaría poder preguntar cómo contactarme con ustedes, ya que finalmente
de una u otra manera, como somos usuarios y nuestras aplicaciones están en diferentes automóviles y dispositivos móviles, generamos de una u otra forma un control de calidad. Entonces creo que sería una buena instancia para poder conversar y bueno, las preguntas van generadas a todos. Perdón por extenderme tanto. Gracias, María José. No sé, Robert, Carolina, Freddy, en términos de contacto ya podemos manejarlo si quieres después de la reunión para indicarte como los canales de comunicación, pero no sé de ustedes quién pueda responder. Bueno, en cuanto al CINIT, que si tengo entendido es el sistema para la infraestructura, tránsito, transporte, pues creo que precisamente ellos no generan como información. Sin embargo, y entidades como el IGAC o Invías, que es la estructuradora de información eh, propia, pues digamos que de seguridad vial, tráfico y demás, se podría encontrar información de este tipo. Específicamente, o sea, creo que la plataforma o el proyecto no lo tiene, pero las entidades productoras sobre esta información, es posible que tengan alguna información de datos abiertos. Eh, digamos que hay un portal de datos abiertos general, y cada una de las entidades también, pues para Colombia y para cada una de las entidades también existen diferentes portales de datos en los que nosotros podemos encontrar. Digamos que específicamente a la segunda pregunta que hacía María José, si la norma ISO como tal tenía, digamos que evaluaba como tal esa licencia de derechos de uso, pues específicamente en la norma solo se evalúa, se describe y se reporta la calidad de los datos espaciales. No regula, digamos que las licencias ni los derechos de uso. Sin embargo, digamos que a través de la norma ISO 19115, los elementos de los metadatos, en algunos de esos datos y dentro de los metadatos se incluyen elementos como las condiciones de uso y el acceso. Entonces allí podríamos saber si los datos son libres, restringidos, pagos o sujetos a algún tipo de autorización. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues primero verificar la restricción de uso en los metadatos de los datos geográficos. Segundo, si es, digamos que restringido en cierta forma, solicitar permiso al titular, al generador de los datos, a través de un derecho de petición o comunicándose directamente con la entidad, pues a través de sus canales, cualquiera que sea la entidad. Eh, Existen pues acuerdos específicos interinstitucionales que también se podrían manejar bajo convenios. Pero digamos que la alternativa más de pronto a la mano y rápida es los datos abiertos, no solamente de IGAC, sino de los diferentes institutos, geoportales, geovisores, y revisar pues esa restricción de uso en cada uno. Entonces, pues bueno, en políticas de datos abiertos, pues ya si están publicados allá, son de, digamos que en cierta forma del libre uso y acceso, entonces podrían consumir geoservicios o propiamente los datos. Sí, claro, nosotros siempre revisamos las condiciones, las restricciones, pero al momento de solicitar el uso o el permiso, no sé si será la plataforma, quizás se pierda la solicitud, pero al menos yo y otras entidades no hemos tenido respuesta. Entonces, pienso que quizás hay otra forma de hacerlo, por eso preguntaba. No, bueno, digamos que sí, ahí ya depende de cada uno de los generadores y productores de la información. Digamos que disponer toda esta información, pues bueno, también cada una de las entidades están en diferentes niveles de información o de acceso, pero sí es el contacto directo con las entidades que es lo más recomendable. Y pues el acceso y uso, revisarlo en los metadatos, generalmente los podríamos encontrar allí. Antes de continuar, gracias a Robert y gracias también María José. Freddy. Sí, quería dar como también una apreciación, digamos, por parte del IGAC. Cuando el IGAC sube esta clase de datos a Colombia en Mapas, él digamos que recoge el uso de la licencia para que las personas lo puedan utilizar en la mayoría de los productos. En este caso, muchas veces lo que se pide es que se dé
que el originador del dato fue el IGAC, pero su uso puede ser utilizado. Ya muchas veces cuando son alianzas interinstitucionales para cierto tipo de datos de imágenes satelitales, lo que se hace es pedirle al instituto que habiliten la licencia para que puedan ser utilizados, pero al menos por parte del IGAC, la mayoría de los datos, como tienen esa condición de que se utiliza para datos abiertos, pues pueden ser utilizados de manera más accesible. Gracias, Freddy. Porfa, les reitero a todos la importancia de llenar el formulario de la encuesta de satisfacción, porque no solamente les va a servir para descargar su certificado de participación, sino que en el aula Moodle van a encontrar la presentación y la grabación de este webinar para que puedan acceder y retomarlo cuando necesiten. Sí, entonces sí es muy importante, les reitero, que vayan llenando el formulario de la encuesta de satisfacción para que puedan acceder a esa información. Pasemos ahora con la pregunta de Marisol Rodríguez. Marisol pregunta si los aplicativos de validación están disponibles para el público. Sí, estos aplicativos están disponibles para el público. No sé si puedo colocar el link donde están los aplicativos de validación, pero en la página web del IGAC, en la sección de información geográfica, hay una sección de validación de productos. Entonces aquí se da tanto la norma técnica, los catálogos de objetos, cómo deben estar organizada la información y los aplicativos relacionados. Pues yo dejo en el chat, está donde pueden encontrar esta información. Gracias, Robert. Ya ahí en el chat pueden encontrar la información. También nos pregunta Roger Alejandro Parra, ¿qué validación de datos y estándares se validan para catastro multipropósito? Bueno, pues digamos que podría manejarse desde diferentes aspectos. Existen los planes nacionales de desarrollo, el COMPES. Existe específicamente la ley 1955 del 2019, que es la que introduce el catastro multipropósito, y dentro del COMPES pues es la política como tal. Entonces, bueno, digamos que los estándares internacionales que pueden y analizan, digamos que toda la información, no solamente de catastro, sino de los datos geográficos, pues es el consolidado de las 19 100, calidad, metadatos, geometría, estándares, se compilan dentro de estas líneas. Entonces, pues propiamente las mismas leyes que lo promulgaron y los estándares internacionales que aplican son los que también en general aplican a la información geográfica, como pues la de calidad, metadatos y todas las que hemos nombrado. También está el modelo LADM Call, que es bajo también una ISO que es la 19152. Y pues pueden ser también estándares como la OGC, si está para geoservicios. Y bueno, digamos que este es como un compendio de lo que podría evaluarse dentro de la misma para catastro. Gracias, Robert. También muchas gracias a Roger por la pregunta. Y bueno, amigos y amigas, muchas gracias a todos ustedes por participar de este espacio. De verdad que es muy importante para nosotros contar con la participación, con las preguntas y con la asistencia activa de todos ustedes a estos escenarios de participación que plantea la ICDE. Los invitamos, por favor, a estar muy pendientes de nuestras redes sociales y de nuestro portal www.icde.gov.co. Ahí en pantalla pueden encontrar en este momento los códigos QR para que puedan escanearnos y seguirnos, donde les vamos a estar informando sobre las distintas actividades que tendremos en este último cuatrimestre del año. ¿Por qué? Porque para la ICDE es crucial generar estos espacios de aprendizaje, de intercambio y de apropiación y colaboración en torno a la información geoespacial como este. No siendo más, les agradezco a todos y a todas, al equipo del IGAC, al equipo de la ICDE y a todos ustedes, especialmente las personas que se inscribieron y hicieron parte de este escenario, por hacer parte de este primer webinar, o bueno, ya segundo webinar del año, pero primer webinar de este ciclo del segundo semestre de 2025, y esperamos verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.
Me preguntan aquí la presentación, ¿dónde la pueden encontrar? Julio César, la presentación la vamos a subir la semana entrante al aula Moodle. A ustedes les van a llegar por correo electrónico las credenciales de acceso para que puedan acceder a los materiales. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Feliz viernes.